Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy día vamos a realizar la introducción al curso de geodesia. En este caso está brindado por lo que es el grupo Vial y bueno, tenemos el apoyo de dos expositores. Bueno, en este caso contamos con el apoyo de Juan Pipa y Aaron Quisquiche, ¿no? A ver, un momentito. Ya. Bueno, tenemos el apoyo de Juan Pipa y Aaron Quisquiche. Y bueno, en este caso, Juan Pipa, estudiante de Ingeniería Civil de nuestra escuela y pertenece a la base 21. Bueno, nos va a brindar todos sus conocimientos adquiridos en lo que es el curso de geodesia. Y bueno, también tenemos el apoyo de nuestro siguiente expositor, que también es, bueno, en este caso, Aaron Quisquiche, y bueno, pertenece a la base 22, estudiante también de nuestra escuela. Y bueno, nos ahondará un poco en todos los conocimientos adquiridos también en el curso de geodesia, ¿no? Chicos, siéntanse libres de si tienen alguna duda, consultarla, que ellos están dispuestos a resolver todas sus dudas, ¿no? Y bueno, síganos en nuestras redes sociales y sin más que agregar, bueno, comenzamos con la introducción al curso de geodesia. Gracias, María. ¿Se me escucha? Sí se te escucha. Bien, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Pipa, de base 21, y con mi compañero Aaron Esquiche, vamos a exponer sobre el curso de introductorio de geodesia. Antes que nada, me gustaría agradecer a Esvial por darnos esta oportunidad de presentar este trabajo y también a todos los presentes. Espero que esta información les sea de utilidad. Siguiente, por favor. Bien, para empezar vamos a definir lo que es la geodesia, en específico la geodesia geométrica, porque es la que más abarca dentro de este curso. La geodesia geométrica es la rama de la geodesia que tiene como objetivo determinar posición de puntos sobre la superficie de la Tierra y también apoyándose en estos, calcular forma y dimensiones de una parte del terreno. Lo que nos interesa, aplicaciones de ingeniería civil. Como punto número uno tenemos la determinación precisa de coordenadas, que esto a su vez nos brinda una base sólida para la topografía, es decir, de nada nos sirve tener una buena topografía si no tenemos pues una ubicación y una georreferencia de dónde estamos ubicados, básicamente. Luego, como tercer punto, tenemos el diseño y planificación de obras de gran magnitud o gran extensión, como por ejemplo obras carreteras, túneles, eh, canales, puentes, que pues por lo general tienen una dimensión mayor a 30 kilómetros y es ahí donde pues la curvatura de la Tierra tiene un valor significativo. Y también tenemos el sistema de coordenadas y georreferenciación, que esto nos sirve más para cartografía y para, pues, si queremos participar en proyectos de planificación urbana o rural. Siguiente, por favor. Bien, la geodesia nos brinda dos modelos para representar la superficie terrestre, entre ellos el geoide y el elipsoide. El geoide es una superficie teórica que representa de forma real, la forma real de la Tierra, perdón, considerando el nivel medio del mar. En este esquema podemos ver pues, el geoide, que es como una simulación de cómo se comportaría el mar si no hubiese pues, continente, básicamente. No confundir geoide con terreno. El terreno es como que pertinente a lo que es topografía. En cambio, el geoide es una simulación de cómo se comporta, como bien dije, el nivel del mar si no hubiese continente. Como podemos apreciar, pues el geoide es bastante irregular y no es práctico para estudios. Es por ello que surgen modelos como el elipsoide de revolución, que son modelos matemáticos que sirven para expresar de forma simplificada la superficie de la Tierra. Tenemos dos tipos, elipsoides locales y globales. Los locales son ajustados para regiones específicas, como por ejemplo el Clark 1866 para América del Norte y el International 24 para Europa. Luego tenemos los elipsoides globales, que son ajustados para todo el mundo. Ejemplo, el World Geodetic System del 84, que es el más usado hoy en día, y pues lo podemos encontrar aplicado en aplicaciones como Google Earth incluso. Cabe resaltar que los elipsoides locales son mayormente más precisos que los elipsoides globales en sus mismas regiones. Esto no quiere decir que los elipsoides globales sean invalidados o no tengan una función, sino que son menos precisos. Siguiente, por favor. Luego pasamos a los conceptos de punto datum y de desviación de la vertical. El punto datum tiene dos conceptos. Para elipsoides globales, el punto datum es el centro de masa de la Tierra, ya que el elipsoide global se requiere que se use para toda la superficie terrestre,
Entonces, pues se elige como punto datum el centro de la masa de la Tierra. Pero en cambio, en elipsoides locales, el punto datum es el punto donde la normal del geoide coincide con el elipsoide. En el gráfico podemos observar dos superficies, el geoide, que está de azul, y el elipsoide, que está de como que de líneas guionadas. Bueno, la normal de la superficie del geoide vendría a ser esta vertical astronómica, y la normal de este elipsoide vendría a ser la vertical elipsoidal. ¿Y qué nos dice la teoría? Que cuando el geoide y el elipsoide son tangentes y esta vertical o elipsoidal coincide con la astronómica, se llama pues punto datum. De no ser el caso y de ser otro punto como en esta situación, este no es un punto datum, sino otro punto que genera una deflexión vertical o desviación de la vertical, que es un ángulo que se forma entre la normal del geoide con la normal del elipsoide, cuando pues no coinciden, ¿no? Siguiente. Bien, ya hemos visto lo que como la geodesia busca representar una superficie de la Tierra a través de modelos como geoide y elipsoide. A su vez también la definición de punto datum que nos permite pues definir con mayor precisión la ubicación de puntos en superficie terrestre por medio también del sistema de coordenadas. Sin embargo, en geodesia pues las mediciones nunca son perfectas. Es por ello que existen errores de, pues, de calibración de equipos o cambios en clima o errores humanos incluso. Es por ello que es fundamental contar con métodos que nos permitan pues, minimizar o distribuir estos errores. Y uno de estos es el ajuste de observaciones por resistencia de figuras. La resistencia de figuras es un método matemático probabilístico que nos permite determinar la mejor ruta de cálculo para determinar un lado, teniendo como punto de partida una o más bases, y así trabajar con los mejores ángulos de campo. Para ello necesitamos de dos puntos, la determinación del número de ecuaciones de condición y el cálculo de resistencia de figuras. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a los que son número de ecuaciones de condición. Esto supuestamente ya lo deberían haber visto en topografía. Eh, pues serían todas estas variables con sus respectivas denominaciones. Y pues para este método es necesario solamente usar dos de estas ecuaciones. La de arriba del todo, que vendría a ser el número total de ecuaciones, la R minúscula, y la que está abajo del todo, que vendría a ser el número de direcciones observadas, el Q mayúscula. Siguiente. Y así es como se expresa la resistencia de figuras, expresada por R, que es igual a Q menos R minúscula sobre Q, por la sumatoria de esta expresión que está expresada en diferencias tabulares de ciertos ángulos, que más adelante vamos a explicar qué son estos ángulos y dónde provienen. Lo importante aquí es determinar dónde se usa Q y dónde se usa pues, el número de direcciones observadas y el número de ecuaciones de condición. Y también definir lo que es la diferencia tabular. En los libros del ingeniero Santos se refiere a la diferencia tabular del logaritmo seno de 1 por 10 a la 6. No está muy bien explicado, pero en pocas palabras vendría a ser diferencia tabular vendría a ser igual al de cierto ángulo vendría a ser igual al logaritmo del seno del ángulo, ojo acá, más un segundo. Luego menos el logaritmo del seno del ángulo y todo esto por 1.000.000. Para este trabajo he usado de referencia el libro del ingeniero Santos, Astronomía y Geodesia y Trigonometría Esférica. Siguiente, por favor. Bien, para explicarlo de mejor forma, pues he puesto acá un ejercicio en el cual se presenta una red geodésica, o canevas, también se le dice, en forma de cuadrilátero, en el cual nos piden determinar el mejor camino para conocer el lado CD, ¿no? Teniendo como punto de partida el lado AB. El lado AB es una base porque su notación es estas dos rayitas que están abajo, en el medio del lado. Luego, el paso 1 es determinar el coeficiente de resistencia de figuras, que es por medio del Q menos R minúscula sobre Q, donde Q es el número de direcciones observadas y R es el número total de ecuaciones. Q es igual al número de ángulos más el número de vértices. En este caso tenemos 8 ángulos, 2 por cada vértice, y tenemos 4 vértices. En total nos daría 12, el número Q. Y el R minúscula, que es el número total de ecuaciones, sería igual a la suma de todos los 8 ángulos más
el número de bases, que en este caso solamente hay una base, 1, menos 2 veces el número de vértices, que es 4, y más 3, que es un número arbitrario, es igual a 4. Operando, tendríamos 12 menos 4, 8 sobre 12, que esto es igual a 0.67. Bueno, luego de esto, ya tenemos el coeficiente, ahora nos faltaría lo que es la diferencia tabular. Y para determinar eso necesitamos también los ángulos. Para ello se plantean las rutas, empezando con primero base, ruta y luego incógnita, que sería la incógnita CD. Tenemos una ruta 1 que es de base AB, luego AD y luego DC. Lo mismo con la ruta 2, que en este caso es de forma diagonal. Iríamos de B hasta A, luego de A hasta C y de C hasta D. Para la ruta 3 usaríamos la diagonal BD, entonces sería de A hacia B, de B hacia D y de D hacia C. Y para la ruta 4 tendríamos que usar el lado BC, que sería de A a B, de B a C y de C a D. Siguiente. Bien, una vez obtenemos las rutas, tenemos que analizarlas por separado. Por cada ruta nosotros tenemos que tener dos triángulos. Un triángulo formado entre base y ruta. En este caso tenemos ahí uno de base ruta, AB base, AD ruta. Esto nos forma un triángulo. Y otro triángulo, ruta incógnita. La ruta es AD y la incógnita sería CD. Tendríamos otro triángulo. ¿Qué nos interesa de estos triángulos? Nos interesa el ángulo opuesto a la base, que en este caso, en el primer triángulo a la base se opone el ángulo D de 60 grados. También nos interesa los ángulos opuestos a la ruta. En este caso, pues a la ruta AD se le opone el ángulo B, que sería de 43, para el primer triángulo. Para el segundo triángulo, el ángulo opuesto a la ruta vendría a ser el ángulo C, de 36 grados. Y el ángulo opuesto a la incógnita vendría a ser el ángulo A de 40 grados. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora en la diagonal, en la ruta 2 AC, tenemos también mismo procedimiento, de forma similar. Un triángulo de base ruta, AB y AC, y un triángulo de ruta incógnita, AC y DC, CD, perdón. Lo que nos interesa, ángulo opuesto a la base, en este caso este ángulo opuesto sería 53. Luego, el ángulo opuesto a la ruta, a mi ruta que es AC, se le opone el ángulo B, que vendría a ser 43 más 47, o sea 90. Para el segundo triángulo tenemos el ángulo opuesto a la ruta, vendría a ser a nuestra ruta AC, el opuesto sería el ángulo B, perdón, D, que es 60 más 44, igual a 104. Y el ángulo opuesto a mi incógnita vendría a ser de beta igual a 40, en el ángulo A. Siguiente, por favor. De forma análoga y siguiendo el mismo criterio, se aplica también para las rutas 3 y 4. Bueno, aquí ya están todas las rutas expresadas y todos los ángulos ya hallados. Por cada ruta nos tendría que dar dos triángulos y por cada triángulo dos ángulos. En total vendría a ser por cada ruta 4 ángulos. Luego, pues, se pasaría a poner estos ángulos en esta función de aquí de diferencia tabular. Diferencia tabular es igual al logaritmo del seno del ángulo en cuestión, más un segundo, menos logaritmo del seno del ángulo, y todo esto por 1.000.000. Para estas operaciones se usa el Excel. El ingeniero, si no me equivoco, deja usar Excel en sus exámenes. Y bueno, una vez obtenidos las diferencias tabulares, se elevan al cuadrado de cada una. Y para obtener la expresión 1, que dice en la tercera fila, si no me equivoco, sí, diferencia tabular de alfa al cuadrado más el producto de diferencia tabular de alfa por diferencia tabular de beta más la diferencia tabular de beta al cuadrado, pues opera para cada uno de estos triángulos. Para el triángulo ADB, en este caso se obtiene 9.41, resultado de sumar 5.153 más 1.488 y más el producto de los dos anteriores. Bueno, y así para todos los triángulos, y esto se sumaría, ¿no? Y se obtiene para cada ruta una sumatoria. Esta sumatoria
se multiplica por el coeficiente obtenido anteriormente, que vendría a ser el Q mayúscula menos R sobre Q. En este caso nos salió 0.67. Entonces tenemos que para la ruta 1 tendríamos una resistencia de 21.092, para la ruta 2 una resistencia de 5.229, para la ruta 3 una, una resistencia, perdón, de 4.192 y para la ruta 4 una resistencia de 18.326. Bueno, en el criterio aquí es elegir, darle prioridad al menor. En este caso el menor vendría a ser la resistencia de la ruta 3, 4.192. Entonces como respuesta tenemos que dar que la mejor ruta para determinar el lado es la ruta BD. Esa sería la respuesta y todo por mi parte. Espero que se haya entendido y lo doy paso a mi compañero. Aaron, no se te escucha. Ahora sí. Buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Aaron Quisquiche y pues voy a hablar acerca de los temas, además de resistencia y figura, que ya se ha visto en topografía 2. Estos temas que se van a enseñar en esta primera parte del curso que será geodesia. Pues me contaron que y claro, la segunda parte sería astronomía, que ya sería en otro taller. Bueno, en este caso, primero empecemos por resolución de triángulos elipsoidales. Bueno, ¿para qué es importante esto? Porque, como sabemos, como dijo Pipa, pues al realizar mediciones, pues va a haber errores. Y pues por ello necesitamos corregir los triángulos, los ángulos que hemos medido de los triángulos. Pero sucede que primero para corregir los ángulos de un triángulo elipsoidal hay que proyectarlo como un triángulo plano. Pero primero, para ello, este triángulo elipsoidal hay que tomarlo como uno esferoidal. Pues esto lo podemos hacer de esta manera como lo vemos aquí, donde R, que sea el radio gaussiano, será igual a la raíz de P por V, donde acá podemos ver abajo que P vendría a ser el radio de curvatura en el meridiano y V vendría a ser el radio de curvatura en el vertical primo y O gran normal. Y bueno, estos radios de curvatura varían de acuerdo a la latitud, ya que pues sabemos que en el ecuador pues el radio de curvatura va a ser mayor que en los polos, pues este va a ir variando de acuerdo a la latitud. Bueno, en caso esta longitud este terreno sea menor a 80 kilómetros, perdón, en caso el terreno sea menor a 80 kilómetros, pues simplemente se puede tomar una latitud promedio entre los puntos. Bueno, y de esa forma pues ya lo tomaríamos este triángulo elipsoidal como un esferoidal. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora claro, esto que hemos dicho, pues es teorema de Legendre, lo de transformar el triángulo esférico a uno plano. Aquí los lados van a mantenerse, van a ser iguales, pero los ángulos sí van a cambiar. Pues sabemos que en un triángulo esférico, pues los ángulos van a ser mayores a 180 y pues en uno plano tienen que ser 180. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es calcular el exceso esférico, que vendría a ser igual a... Bueno, este es el exceso esférico en segundos, que se tendría a ser la multiplicación de este número 206.265 por S sobre R al cuadrado. Y R sería el radio gaussiano. Y ese vendría a ser el área del triángulo plano. Y pues aquí sería el producto pues, de los lados adyacentes al ángulo. Y claro, no tenemos el ángulo todavía corregido, pero podemos usar el ángulo del triángulo esférico, el cual no tiene mucha diferencia con el triángulo plano, por lo que al usarlo no habría error. Había un pequeño error que se puede despreciar.
Y bueno, ya con estos datos ya uno ya puede calcular los ángulos corregidos como triángulo plano. Y bueno, aquí tienen, dependiendo de la extensión del terreno, en este caso si fuera menor a 50 kilómetros, nomás al ángulo, a ver, tenemos el ángulo A, nomás se le restaría un tercio de ese eje esférico. Y bueno, en el caso de B, pues lo mismo, de igual manera como en A, se le resta un tercio del eje esférico. Pero en caso el terreno tuviera mayor extensión, que fuera de 50-80, ya tendrás que tener en cuenta otros cálculos, como aquí podemos ver en la segunda columna de abajo, donde ahora ese esférico se le divide sobre 60 por r cuadrado, y claro, y ahí hay otra variable m, y m abajo podemos ver que vendría a ser los lados, la suma de cuadrados de los lados del triángulo sobre 3, y eso debe ser m cuadrado. Y bueno, para más de 80 hasta 200 kilómetros, ya habrían otros datos más a considerar. Y en este caso, como dijimos anteriormente, solo dijimos que para menor de 80 kilómetros, el elipsoidal simplemente se toma una latitud promedio. Pero en este caso, la latitud ya sería de acuerdo a la latitud del punto. Bueno, y en este caso ya habrían diferentes radios gaussianos para cada punto. Y bueno, en nuestro caso, nomás vino, en nuestro trabajo, pues nomás recuerdo, creo que vino terreno menor a 50 kilómetros. De aquí sí que si fuera menos de 50, nomás se usarían estas fórmulas de la izquierda. Pero en caso, dependiendo del terreno, ya si fuera mayor a 50 a 80, será lo del centro. Y si fuera de 80 a 200, pues la de derecha. Bueno, y esto sería todo respecto a este tema, siguiente diapositiva. Y bueno, ahora, perdón. Bueno, ahora toca hablarle del posicionamiento geodésico. Bueno, posicionamiento geodésico, pues con esto queremos, bueno, primero está el control horizontal, en donde aquí están las variables que son latitud y longitud. Y sabemos, ¿no? La latitud diré que se mide desde el ecuador hasta el polo, que va de 0 a 90, y la longitud, que vendría a ser desde el meridiano de Greenwich. Pues tiene valores de 0 hasta 360. Bueno, en el caso del control horizontal para método directo, aquí lo que se busca es hallar la latitud y longitud de B y el azimut inverso del lado AB. El inverso pues vendría a medirse el azimut desde B. Pero claro, se quiere calcular eso a partir de A. Y pues para esto sería el método directo. Mientras que en el inverso, aquí se tendrían los datos de las coordenadas de latitud, longitud de A y de B. Pero aquí no se contaría con los azimuts de ambos puntos, ni la longitud del lado AB. Por lo que en el inverso se buscaría calcular estos a partir de los datos de las coordenadas. Y bueno, ¿para qué serviría esto, el control horizontal? Pues cuando ya estás haciendo tu Canevas ahí, tu red, claro, vas a tener un lado base. Pues claro, por GPS o algunos otros métodos ya puedes obtener las coordenadas de A y de B. Pues tan solo, claro, en este caso como hay curvatura, en este caso, pues se realizarán otros cálculos adicionales. Y pues hay diversos métodos para calcular. Y pues en este caso, claro, se darán cálculos. Pues para el método inverso vas a necesitar hallar la longitud del lado para darle valores a los demás lados. Y pues de la misma forma vas a necesitar de los azimuts. También está el caso donde, claro, puedes ya tener el lado, S, y los datos de A, pero necesitarías B ahora. Y pues con el método directo ya hallarías B. Y bueno, eso es lo que deben saber respecto al control horizontal, de qué consiste, para qué sirve. Siguiente. Y ahora, control vertical. En este caso lo que se quiere
es determinar la altura ortométrica de los vértices, que en este caso altura ortométrica en topografía serán como las cotas, algo así conocen, cuánto es los metros sobre el nivel del mar. Bueno, en este caso, a ver, algunos de los datos que están presentes, claro, están la distancia cenital, que se mediría vamos a decirlo, desde arriba, eh, hasta donde se está avisando. Es un ángulo vertical. Claro, y en este caso, aquí como podemos ver en la imagen, puede haber un error, un error de índice, que se calcula de esta manera, como podemos ver, que sería la diferencia entre I menos MJ sobre S y seno de un segundo. ¿Qué vendría a ser I? I vendría a ser la altura del equipo. Ahí se puede ver en la imagen. Y también M, que vendría a ser la altura de la mira. Y S vendría a ser la distancia horizontal, como por así decirlo. Por supuesto, ya estaría corregida ya. Y claro, a ver, y claro, ya. Y aquí se tendría que hallar las alturas ortométricas de H1 y H2. Bueno, en este caso, esta fórmula de acá, la primera que ven es para nivelación geodésica trigonométrica recíproca, que es recíproca porque se han realizado mediciones tanto de ambos lados, de P1 y P2. Pues en este caso se va a usar esta fórmula y pues se va a resolver esa es iteración, hasta que la diferencia entre ambas, la iteración que es la última iteración con la anterior, sea menor o igual a 0.001 metros, o sea, 1 milímetro. Bueno, y claro, para la no recíproca vendría a ser esta otra fórmula, que no recíproca se refiere a que solo estás midiendo desde un solo lado. Y bueno, esto quizás pase porque el punto que estás viendo quizás no sea accesible. Bueno, en este caso aquí estaría esta fórmula expresada. Y ya en clase ya se especificará más ahí acerca de cómo se gastan esas fórmulas y así. Que son muchas fórmulas que no caberían en una introducción. Bueno, en este caso, claro, en la animación no recíproca, aquí se debería dar un valor que esté entre 0.060 y 0.080. Y pues como dije, se debe cumplir que la iteración sea menor o igual a 1 milímetro. Bueno, esto sería todo respecto a control vertical. Siguiente. Bueno, espera, creo que se pasaron una PPT. Ya bueno, ahora toca hablarles de coordenadas UTM. Bueno, si se han oído todos alguna vez de esto. Bueno, coordenadas UTM, estas son coordenadas que tienen su origen entre la intersección entre el ecuador y el meridiano central. Pues aquí podemos ver esto, que en el caso del hemisferio norte, se le da un valor de 0 kilómetros hacia el norte. Pues hacia el este vendría a ser un valor de 500 kilómetros, o también 500.000 metros. Aquí pueden ver en la imagen. Y claro, para el hemisferio sur lo mismo, el este vendría a ser 500 kilómetros, pero de norte serían 10.000 kilómetros. Claro, aquí como podemos ver, pues la coordenada este va de 0 a 1 millón, mientras que en el norte va de 0 a 10 millones. Y pues también hay que tener en cuenta que aquí no hay números negativos, todos son positivos. También hay que ver que la diferencia entre meridianos vendría a ser de 6 grados. Y que los polos, el mínimo, el paralelo más inferior vendría a ser el 80, de 80 sur, mientras que el norte sería 84. Pues aquí como podemos ver, cuanto más se va al norte o más se va al sur, más se acerca a eso, pues más se achata la zona. Claro, hay como alrededor de 60 zonas UTM. Y una cosa muy importante de tener en cuenta, ciencia positiva, es que las coordenadas UTM no son puntos, son cuadrados, ya que ahí puede haber una infinidad de coordenadas de latitud y longitud que pueden haber ahí infinitos, en teoría, que pueden entrar en un cuadrado.
Y bueno, para llegar a obtener coordenadas UTM, pues hay una serie de cálculos de distintos métodos para llegar de latitud y longitud a UTM, que es en norte-este, y viceversa, que en clase se aprenderán. Bueno, siguiente diapositiva. Y ahora, bueno, sí, conocen el azimut, por supuesto, en topografía, donde ahí el azimut, pues al no considerarse la curvatura, el azimut se toma como plano, donde simplemente era, pues ves el punto que ve, el que vas allá, y pues tienes que saber nomás en qué cuadrante está respecto al punto en el que estás observando. Y de acuerdo a eso vas a ver acá, a ver, por ejemplo, en el primer cuadrante, tu azimut plano va a ser, a ver, ve, claro, normal, mismo ángulo. Ahí como se puede ver en la imagen, y pues vas a sumarle o restarle de acuerdo al cuadrante y agregarle 180 o 360 como el cuarto cuadrante. Y de esta manera. Pero en el caso como en este caso ya en la GS se está tomando en cuenta la curvatura, aquí hay otros conceptos a tomar en cuenta, que estaría el azimut geodésico proyectado, que su símbolo sería T en este caso, mientras que el azimut plano sería T minúscula. Bueno, este azimut geodésico proyectado, esto se mide desde el norte de cuadrícula, pero norte cuadrícula se refiere al norte en coordenadas UTM, desde el norte hasta la tangente de la curva que une los vértices A y B. Aquí como pueden ver, y claro, acá pueden ver que el azimut geodésico proyectado va a ser igual al azimut plano. Y ahí va a sumarse o restarse con un valor C que es de acuerdo al cuadrante. Y aquí pueden ver si es que se suma o se resta. En el primer cuadrante, bueno, en cuadrantes impares se sumaría, mientras que en cuadrantes pares se restaría. Bueno, siguiente diapositiva. Y por último estaría el azimut geodésico nomás, Z, que sería el azimut que se va a usar en los cálculos que previamente he mencionado. Que claro, sí, este sería el azimut que se va a usar. Y pues aquí también podemos ver que tiene este otro ángulo que también varía de acuerdo a los cuadrantes que se va a sumar o restar. Para el primer y segundo, bueno, ahora voy a explicar primero dónde se mide. Bueno, como dice, pues este azimut geodésico se mide desde el norte geográfico y pues pasa hasta la recta tangente a la curva que une los vértices. Y esto en sentido de la manecilla de reloj. Y pues como dije, este ángulo acá que ven acá, que sería el ángulo entre el norte geográfico y el norte de cuadrícula, claro, y variaría de acuerdo a los cuadrantes de B. Y bueno, esto sería todo respecto a determinación del azimut. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, claro, el control horizontal habían diversas fórmulas. Esta es una de ellas, en donde se puede aplicar para dos puntos geodésicos que sean menor a 150 kilómetros. Pues como saben, son muchas fórmulas. Pues como sabemos, este es para un problema directo. Estas fórmulas fueron dadas por Cotilla y Sureis, así que ya pueden investigar y ver. Y que se encuentren, que son geodestas italianos. Y bueno, son una asociación de fórmulas que, como sabemos, para directo se va a querer allá la longitud, la latitud y el azimut de B con respecto a. Por lo que se van a necesitar los datos de latitud, longitud de A y azimut de AB. Y claro, por supuesto, la distancia entre los puntos. Siguiente. Y aquí estaría el problema inverso, que en este caso se buscaría ya la longitud entre los vértices y los azimuts en ambos coordenadas, en ambos puntos, A y B, teniendo ya la latitud y la longitud como datos. Y bueno, esto sería uno de los métodos, porque también hay otros métodos que podrán investigar, también se les enseñará. Y bueno, siguiente diapositiva. Y bueno, esto sería todo por mi parte.
Esto sería todo respecto a la primera parte de este curso, que sería geodesia, porque ya la próxima que viene vendría a ser astronomía, donde hay ahí tendrán que aprender otros temas más, como por ejemplo los tiempos, también los sistemas de coordenadas, van a ver más, que no solo son UTM, ni el que conocemos de latitud, longitud. Y así, claro, para ese tema ya ahí van a tener que aprender de trigonometría esférica. Van a tener que dominar, ya que si dominan eso, ya está aprobado. Ya. Bueno, es claro, Santos no calificaba bien, pero por suerte él ya nos le va a enseñar, por lo que sé. Así que les irá mejor. Bueno, como dije ya, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por todo, por su atención. Bueno, me despido. Bye.